buenas noches, bienvenidos a Panorama Político. Esta semana el Ministerio Público solicitó que se le retire la inmunidad a 8 diputados del Frente de Convergencia Nacional por considerar que deben ser sujetos a investigación por actos de corrupción con el agravante de la discriminación, luego de que atacaran prácticamente a la gobernadora de Alta Verapaz y le insultaran mientras le hacían presiones por politización de obras. Vamos a hacer un diagnóstico esta noche respecto a esta situación. Para mí, a mi criterio, era algo que se veía venir desde el momento en que Jimmy Morales anuncia que no van a aceptar tránsfugas en su bancada y pues se llena, como ya todos sabemos, de expatriotas, ex líder, ex UNE y ex toda la vieja política que él tanto rechazaba. Sí. Bienvenidos. Sí, gracias. Efectivamente, yo igual considero que fue parte de este producto de recibir a una serie de diputados de diferentes bancadas, pero que de alguna forma no sé si fue parte novatadas y parte diputados ya con este tipo de mañas, de este tipo de prácticas que se han hecho, y pues ahora le tocó a la bancada oficial y pues sin duda muy antes de tiempo de lo que se esperaba este temblor dentro del Congreso, se está dando muy antes de tiempo, pero finalmente a ver qué vamos a hacer. En efecto, a ver, sí, creo que en parte es un poco de novatada de la dirigencia de FSN, que creyó que jalar 20 y tantos diputados, creo que eran 26 diputados, para tener mayor peso político en el Congreso, les iba a generar réditos en cuanto a meter en su agenda temas que consideraran importantes. Sin embargo, le salió el tiro por la culata, pero yo no le echaría la culpa totalmente a los tránsfugas. Al final de cuentas, esto se trata también de que la agenda de algunos miembros de FCN estaba bastante clara al final, que era colocar gente en el organismo ejecutivo y lograr captar lo que otras fuerzas políticas en el Congreso hacían con anterioridad, que era plazas, que era privilegios, que era influenciar funcionarios públicos. Yo creo que al final, sí, este es el precio que FCN está pagando de haber recibido a personas que no estaban o que no coincidían con lo que ellos tanto estuvieron diciendo a toda la población. Recuerdo yo que había un partido político que decía ni corrupto ni ladrón. ¿Dónde quedó ese partido? Yo no sé, porque lo que estamos viendo ahorita es totalmente lo contrario. Es que es algo que no sé si en algún momento la gente llegó a otorgarle el beneficio de la duda a FCN. Creo que con todo lo que está pasando, pues no queda dudas en que estamos volviendo a lo mismo, es exactamente lo mismo. Esta semana la gente no le dio el beneficio de la duda a la bancada de FCN, porque finalmente no fue una bancada que tuvo suficientes diputados en las elecciones, o sea, fue producto de esos traspasos. ¿Saben que yo difiero un poco con ustedes? Solo quisiera dejar claro algo. Yo difiero un poco con ustedes en el sentido de decir que cabalmente todo es culpa de los tránsfugas, porque vemos una bancada de FCN que igual iba a dar de qué hablar. Veíamos, por ejemplo, al diputado Edgar Ovalle ofreciendo plazas, o sea, tampoco es una cosa que sea exclusivo de los tránsfugas, o sea, FCN también viene con estas prácticas que ellos decían que no las iban a asumir. Sí, a ver, yo sobre lo que iba era a que hay algún nivel de justificación en el sentido de que FCN se tenía que alimentar y tenía que crecer. Yo creo que FCN erró en el sentido de que pudo haber mantenido 11 diputados fuertes, que tuvieran los 11 de exhibición pública, algunos más que otros, Edgar Ovalle, Javier Hernández, Adín Maldonado, y con 11 podían ejercer gran influencia dentro del Congreso y hacia afuera. Creo que fue un pecado no apostarle a la personalidad de su gente, y eso lo que te describe es que los partidos siguen inscribiendo candidatos solo por llenar número, y no importa la calidad del diputado. Ahora, lo que hay que ver también es cómo FCN al final quedó completamente desligado de Jimmy Morales. Creo que por ahí Jimmy cuenta con unos 2 o 3 diputados dentro de la bancada, que creo que será Adín Maldonado, Flor de María Chajón y algún otro diputado dentro de la bancada, pero del resto prácticamente se divorció.
Y lo pudimos ver, por ejemplo, en el acto de la juramentación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en donde ni siquiera quiso saludar a su propia bancada, a los diputados del partido político que lo llevó al gobierno. No, es decir, yo no creo que los diputados, o sea, mi punto era de que el divorcio creo que sí se dio un poco antes. Yo creo que el divorcio se da desde el momento en que él dice que no va a hacer una cosa y los diputados la hacen en el Congreso casi que de inmediato, que fue aceptar tránsfugas. Pero eso es ignorar el hecho de que Jimmy Morales recibió a todos los tránsfugas en casa presidencial. Claro. O sea, el divorcio Pero no el se dio divorcio no tan viene antes. ahorita, no viene el ahorita. divorcio no se dio hace 2 meses. El divorcio sí, tal vez se dio cuando estalló el escándalo y debió de haber recriminaciones en el seno de las reuniones de casa presidencial entre el presidente y sus diputados, o entre la gente del presidente Quizá no era y la tan gente de Javier evidente Valle. hasta el momento. Pero no se dio hace mucho tiempo. El punto es, Jimmy sí consintió muchas de estas, el presidente Jimmy Morales sí consintió muchas de estas acciones. El problema es que no creyeron, supongo yo, que les iban a estallar en la cara como les estalló. Es que las dimensiones son grandísimas. Y es que finalmente también vemos como el presidente, su hombre de confianza, Edgar Ovalle, inicia esta legislatura con señalamientos por antejuicio, y ahí es donde se dio prácticamente ese divorcio dentro de la misma bancada oficial. Ahí hay una fricción, y de hecho lo hay, porque si no, no hubiéramos visto chats, no hubiéramos visto audios filtrados. Entonces hay enemigos dentro de la misma bancada oficial. oficial. A Edgar Ovalle que ya se sabía, es decir, Jimmy Morales no se metió a FCN desconociendo el pasado que estaba o que tenía FCN o que tenían los dirigentes de FCN. Pero sí me refiero a desconocía. que esto generó una pugna a lo interno de la bancada oficial. Pero sí desconocía que iban a procesar a militares por el caso Creo en Paz y que Edgar Ovalle estaba metido ahí. Pero O sea, que era tampoco uno de es los Jimmy- riesgos que era uno de los riesgos que No, corría cuando Jimmy cuando él Morales- sabía que se estaba metiendo a un partido de militares. Sobre con todo en un- las condiciones en las que estábamos, con un terreno No, tan allanado no, para que pero- las personas ya no toleraran este tipo de situaciones en las bancadas. en los Pero partidos tampoco hay que políticos. decir que Jimmy Morales sabía lo que se metía con esta gente. O sea, a ver. Sí, sea, Jimmy sí pecó por conocía, a ver, inocente. no. Jimmy Sí pecó por sí conocía el pasado de los militares, eso es evidente, ¿verdad? FSN viene de una decisión política de David Milgua de tener incidencia a partir de los procesos que Claudia Paz y Paz inicia contra militares, cierto, pero tampoco sabía que iban a procesar a Edgar Ovalle por el caso Creo en Paz. Pero era uno de los riesgos que estaba cuando No, sabía que en se ese estaba metiendo momento- con militares. En ese momento muy difícilmente se iba a calcular con ese nivel de detalle que Edgar Ovalle iba a salir con Creo en Bueno, Paz. pero yo creo que nos estamos saliendo un poco del tema de lo que pasa en el Congreso y ese diagnóstico. Finalmente creo que lo que le faltó a la bancada oficial es tener un operador político, cómo manejarse con esos 11 diputados es que que tú la decías. apuesta eran Edgar Ovalle en un principio como operador político Pero salió con señora. y le cayó Creo en Paz. Ok, eso no estaba dentro de la planificación de nadie, creo yo. Y después Javier Hernández era el otro llamado a ser operador político y resulta que, dicho en buen chapín, Javier Hernández se achuchó. Es decir, Bueno, continuaremos con este tema ya en el siguiente bloque. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Panorama Político.